De nuevo juntos en esta apasionante historia que tenemos por delante y que se está desarrollando en este libro atribuido a Lucas llamado Hechos de los Apóstoles o Hechos Apostólicos. Habíamos dejado a Pablo que a una propuesta de la comunidad de nazarenos de Jerusalén, juntos a los discípulos directos de Jesús, haciendo una petición algo sorprendente para nosotros, si perdemos de vista algo que pienso que no deberíamos ignorar. Alguna que otra vez lo he señalado, incluso lo he desarrollado en vídeos anteriores. Pero vamos a una pincelada. No debemos olvidar que Pablo era judío, como Jesús. En Filipenses 3, 1 en adelante, Pablo afirma categóricamente su judaísmo y que desde su judaísmo llega a Jesús. Y continúa su relación con Dios, el Dios del Antiguo Testamento, Dios de Abraham, Isaac y Jacob, a través, precisamente, de Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, que Dios lo hace Señor. Y hablaremos en su momento sobre la importancia de la resurrección de Jesús. Pero seamos sinceros, de alguna manera no sabemos realmente lo que ocurrió para que Pablo aceptase la propuesta, como vimos en el último vídeo. Cuando Pablo llega a Jerusalén, se le propone precisamente unirse a un grupo que había hecho una promesa, que había hecho unos votos, para que la gente comprendiera que Pablo no había dejado de ser judío. Es interesante comprobar esto. Y Pablo se une a ese grupo que siguió dentro, repito, del grupo de nazarenos, de creyentes en Jesús como Mesías, practicando el judaísmo. Y cuando digo judaísmo, cada uno de vosotros tendrá un concepto. Me estoy refiriendo a seguir la Torá, a seguir los mandamientos de Dios, tal como lo hacían en la época de Jesús. No me estoy refiriendo al judaísmo actual que después de 2000 años ha ido evolucionando. Y esas prácticas lo vemos en los hasídicos, en los ultraortodoxos, en grupos judíos practicantes de la Torá, pero según un maestro, un rabino. El gran problema, y lo he dicho varias veces, es cómo integrar a los no judíos a la dinámica de la esperanza de Israel. Porque no hemos de olvidar que Jesús es el Mesías, pero según el Antiguo Testamento, un Mesías para no solamente Israel, sino para todo el mundo. El reino del Mesías será un reino universal que incorporará
a muchos pueblos, muchas naciones que no son de la raza ni descendencia física de Abraham. Los profetas anunciaron a un Mesías que, surgiendo del mismo pueblo de Israel, llegaría para Israel, repito, pero con una dimensión universal. Claro, la pregunta que podemos hacernos es muy sencilla. ¿Cómo vivir esto? ¿Cómo vivía Pablo en su predicación del Evangelio? ¿Qué hacer con los paganos convertidos? Pablo, judío, no renuncia a su pertenencia al pueblo de Dios y lo que hace es trabajar para que el gentil que recibe y cree en Jesús como el Mesías y cree legítimamente según la voluntad de Dios expresada en el Antiguo Testamento, se incorpore a Israel. Recordar los capítulos 9 a 11 de Romanos. Dios no sustituye a Israel por lo que se llama iglesia. La teología del reemplazo no es bíblica. Dios lo que hace es incorporar a Israel a los creyentes gentiles en el Mesías. Y el anuncio es muy sencillo, tanto judíos, para judíos como para gentiles. El Mesías que esperaba Israel y que abarcaría y sería para toda la humanidad, ha llegado. Y la fe es en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el de los profetas, el de Jesús. Y se les abren las puertas del reino de Dios a todos los seres humanos a través de Jesús. Por eso, y aquí es algo que hay que reconocer que se produjo a Jesús, no hay que adaptarlo a los gentiles, sino que somos los gentiles que hemos adaptarnos a Jesús y a sus promesas. Por eso Pablo no rechaza la circuncisión. El tema es cómo lo viven los gentiles, sino que nos habla precisamente de un paso más allá. Repito, Pablo no rechaza la circuncisión, sino que nos habla de la circuncisión del corazón, ya no física, sino la circuncisión espiritual. No nos habla de cumplir la ley, ya que eso es imposible. Lo que sí que nos habla de la justicia de la fe. No nos habla del templo físico, sino del templo que como comunidad somos los creyentes, a título comunitario, e insisto, no a título personal. No tiene sentido, porque como yo tengo el Espíritu Santo, tú no lo tienes solo. Tú eres templo del Espíritu Santo porque estás en comunión con el pueblo espiritual de Dios. Los sacrificios ya no son para el perdón de los pecados. No. El auténtico sacrificio que perdona los pecados es la fe en Jesús. Pablo no inventó lo que después es el cristianismo, ni las iglesias, o dogmas, o teologías, o herejías, o exclusiones.
Pablo no adaptó la fe de Israel al mundo pagano. Fue al revés. Él continuaba unido al pueblo de Dios. Por eso todos sus conceptos doctrinales, toda su enseñanza, tenían una referencia inequívoca al Antiguo Testamento, a Tanaj. Ni él ni nosotros podemos entender a Jesús sin entender la Escritura, que como creyentes cristianos llamamos el Antiguo Testamento. Con el paso del tiempo y de su generación, creyentes procedentes de la gentilidad, sin trasfondo judío, empezaron a separarse de la fuente. Y así aparecieron, permitidme que lo diga de esta manera, enseñanzas híbridas entre la fe paulina, que insisto, era judía, como la de Jesús, y se formó un híbrido con la filosofía griega y toda la serie de conceptos, yo digo genéricamente occidentales. Y aparecen conceptos difíciles de encajar en la fe bíblica, muy difíciles. Por muchos intentos que tengamos de encajar una construcción teológica, que por cierto tuvo su punto culminante con la famosa reunión de Nicea con Constantino. Ahí se acabó de concretar y dio a luz algo que, si lo analizamos bíblicamente desde el punto de vista judío, hay muchas enseñanzas que incluso se profesan hoy en día que no tienen base bíblica. Mirad, sinceramente este tema puede merecer un estudio más profundo en otro vídeo. Pero sigamos, no quiero desviarme más, que ya lo hice hace un par de vídeos. Sigamos el relato, de hecho, y lo vemos a Pablo asumiendo la propuesta que le hacen los apóstoles de Jerusalén. ¿Qué hace? Se une a aquel grupo. Pablo dice, tomó consigo a aquellos hombres, Hechos 21-26, y al día siguiente, tras purificarse con ellos, fijaos que está siguiendo. A veces dirán, es que eso contrasta con Gálatas, contrasta con Romanos. No contrasta. Hay que saber entender, saber comprender y pedir al Señor sabiduría para ver lo que realmente Pablo nos está enseñando. No ver desde perspectivas posteriores lo que Pablo dicen algunos que enseña. Dice, tras purificarse con ellos, entró en el templo y anunció la fecha en que, tras el cumplimiento de los días de la purificación, había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Vamos a dejarlo aquí. Porque no podemos entender a Jesús, repito, como lo hace Pablo, sin entender el Antiguo Testamento como lo hace Pablo. Y si el Señor lo permite, veremos el próximo día lo que sucede en el templo.